¿Dónde está? El otro también. Dijera el hermano Fernando, la falta de costumbre. ¿Así? Ok, así. Correcto, creo que sí. Entonces, reciban saludos del hermano Ricardo Galván. Él es el misionero o el encargado allá en la iglesia. Por razones de enfermedad no puede estar el día de hoy, pero manda sus saludos para todas las iglesias y también sus disculpas porque fue un imprevisto, pero con la ayuda de nuestro Dios vamos a compartir un mensaje breve, 15 minutos, que esperamos sea de bendición. Decirle al hermano Fernando que la obra misionera no se acaba. Dice la Biblia que como la cena, hasta que el Señor venga, mientras el Señor venga, nosotros como iglesias, como hijos de Dios, tenemos el compromiso de seguir haciendo la obra misionera. No importa qué pase, no importa dónde estemos, no importa prácticamente nada. Nuestras iglesias se llaman o tienen distintivos. Hace algunas semanas hablaba yo con una hermana que es nueva, recién se aceptó al Señor y me preguntaba por qué se llaman o por qué nos llamamos bautistas, por qué dicen misioneros y nosotros no tenemos misiones. Y le explicaba, es que el decirnos iglesia bautista misionera es un compromiso que nosotros tenemos con Dios a nivel personal, al nivel de nuestra iglesia y a través de nuestra asociación. Hace algunas semanas platicábamos con algunos hermanos y les recalcábamos que este evento no es encuentro de iglesias, no es que las iglesias nos reunimos para, es bueno convivir y al rato lo vamos a hacer. Más que nada es para seguir fomentando el animarnos unos a otros, como dice el apóstol Pablo, a seguir haciendo la obra misionera donde nos encontramos. Es decirle al hermano Fernando, y lo hacemos con la ayuda de nuestro Dios. Nosotros estamos muy lejos de ustedes, estamos de polo a polo. El hermano Fernando le queda más cerca a Querétaro. A nosotros nos queda más cerca Puebla, estamos en extremos. Pero es decirle al hermano Fernando, estamos con ustedes, oramos por ustedes, nos acordamos de ustedes porque somos de un mismo sentir. Y dice la Biblia, de un mismo Señor. Es decirle a la iglesia príncipe de paz, además de que somos sus hijas espiritualmente hablando, oramos por ustedes, estamos con ustedes y hacemos la obra juntos. No es que la iglesia Mahanaim o que la iglesia Manuel o cualquiera de nuestras iglesias hace su propia obra misionera, no. La obra misionera es un trabajo en equipo, porque se requiere un compromiso en equipo. Nosotros allá en la iglesia hemos visto la mano del Señor de muchas maneras. Nosotros allá en la iglesia no tenemos pastor desde hace 8 años, pero eso no ha sido impedimento para que el Señor cumpla su promesa de que Dios va a seguir sosteniendo la obra. Nosotros podemos dar testimonio e incluso, hermanos, si usted voltean a los hermanos de la iglesia, hay hermanos que son nuevos, que están recién con nosotros, y no es porque nosotros seamos muy capaces, no es porque nosotros hagamos una gran obra, simplemente lo que hacemos es tratar de obedecer al Señor en lo que el Señor nos manda. Quiero que abramos nuestras Biblias y solo quiero compartir 3 textos en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice la Biblia que el hacer la obra misionera, además de que es un trabajo en equipo, requiere un compromiso, requiere 3 compromisos, que es de lo que quiero compartir en esta tarde. Primero, es un compromiso personal de usted y de mí, por supuesto, para con Dios. Aquí está el texto. Dice, y muchos lo sabemos de memoria, id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice Marcos. O Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y nos da el proceso, bautizándolos
y haciendo que aprendan, porque ellos van a continuar la cadena. Es una pena hacerse viejo, pero es inevitable, es parte de las consecuencias del pecado. Pero gracias a Dios nosotros tenemos una esperanza viva. Pero parte de lo que Dios nos ha dado como compromiso es lo que decía el hermano Fernando, pensar cuando Dios llame a su siervo, ¿quién va a continuar la cadena? La cadena misionera. En esta semana tuve la oportunidad de hablar con el hermano Miguel Juárez. Para quien no sabe, el hermano Miguel Juárez más o menos tiene mi edad. Crecimos siendo jóvenes en las concentraciones, en las asociaciones. Y Dios lo llamó a un trabajo o a una labor especial, porque no es un trabajo, a un servicio especial. Él dejó todo. Él es de Huejutla. Él dejó su trabajo, él dejó su iglesia, él dejó incluso a su familia que tenía ahí por obedecer a la voz de Dios y se fue a Zapopan. Y está trabajando con la ayuda de nuestro Dios para que pronto, y pronto es el siguiente año con la ayuda de nuestro Dios, vamos a tener en nuestra asociación una nueva iglesia. Una iglesia misionera, como es la iglesia Príncipe de Paz, como es la iglesia Emanuel, como es la misión Monte Carmelo, y por supuesto es con la iglesia donde estoy yo. ¿Por qué nos decimos que somos misioneros? Porque el ser misionero implica que vamos a esforzarnos, vamos a poner nuestros recursos para que la obra que Dios nos ha mandado se cumpla. No importa las circunstancias. Si usted se fija, en versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres, lo que deben de ver de nuestras iglesias, no es si cantamos muy bonito, qué bueno, qué hermosa participación de la iglesia Emanuel, qué hermosa voz Dios le ha dado a la hermana Sonia para honrarle, pero los hombres no tienen que ver eso de nosotros, claro, es una parte que sirve para evangelizar, pero dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo, que cuando vean nuestros templos abiertos, que cuando vean nuestras actividades, diga la gente, ahí se predica el evangelio, ahí puedo ir a conocer la verdad, ahí me hablan de Cristo. Y lo hacen, como decían en los anexos, de buena voluntad. Nosotros, a menos que esté equivocado, y si es así, no tendremos el derecho a llamarnos iglesias. Nosotros, nuestras iglesias, no cobran por prácticamente nada. Yo nunca he escuchado a algunos de nuestros hermanos decir, bueno, tú quieres que hagamos esto por ti, bueno, aquí está la lista y aquí está lo que tienes que depositar, porque nosotros hacemos la obra, como dijo el Señor en Mateo, de gracia recibisteis, ¿cómo debemos dar? De gracia, así como lo recibimos, por el favor inmerecido de Dios fuimos salvos. De esa manera tenemos que hacer la obra de Dios. Si la gente lo recibe, como decía hermano Fernando, bien, gracias a Dios porque Dios está haciendo la obra. Si la gente lo rechaza, nosotros tenemos que pensar, no me están rechazando a mí, no están rechazando mi iglesia, no están rechazando nuestra asociación ni nuestra denominación. Lo grave del asunto es que están rechazando la oportunidad de salvación que Dios está dando hoy. Hace algunas semanas compartía con los jóvenes, ¿por qué hoy? Porque mañana no sabemos. Porque yo no sé, oramos hace algunas semanas, fui a la Huasteca porque me invitaron a dar un curso sobre Galileo, un discipulado para niños. Y yo les decía a los hermanos, quiero pedirles dos favores. Primero, oren por mí porque si Dios quiere me voy a ir a casa. Y yo quiero pensar que por fe voy a llegar, pero yo no dependo nada más de la fe, dependo de que Dios quiera que yo llegue con bien a casa. Pero dice la Biblia en Eclesiastés, mejores son dos que uno, porque reciben mejor paga de su trabajo. Si usted quiere hacer algo en la obra misionera, usted tiene que hacer un compromiso personal de obediencia y preguntarle al Señor, Señor, yo no soy para ser misionero, yo no voy a ir a China ni a África, pero yo sé que tú quieres que haga obra misionera. Como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, después de que se convirtió, no hizo más preguntas. La única pregunta fue esa. Usted la puede encontrar en Hechos 9. Lo único que le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio instrucciones. Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta con el Señor. Señor, yo no voy a ser misionero porque tú no me has dado ese don especial, pero yo sé que tú quieres que haga obra misionera. ¿Cómo le hago?
Les decía que hace algunos días hablé con el hermano Miguel Juárez y me decía que tienen ciertas necesidades, que tienen ciertas situaciones allá, pero de lo que me dijo es, lo único que te quiero pedir es un favor, no te olvides de mí. Ora por mí, ora para que Dios me siga usando, ora para que Dios me dé la bendición de que más gente conozca de Cristo aquí, y con eso hace suficiente por mí. Y me llevó a pensar, requiere un compromiso de decir, Señor, voy a obedecerte, yo no voy a ir a Zapopan porque no tengo el don, pero si hay alguien allá haciendo la obra de Dios, voy a hacer el compromiso de, Señor, bendice ese hombre que tú has llamado. Señor, bendice la palabra que tú le das. Y Dios bendice. Dios dice la Biblia en Primera de Juan, que si pedimos algo conforme a su voluntad, dice la Biblia, y es una promesa, Dios nos oye y obra a nuestro favor, pero requiere un compromiso personal de obediencia, porque la obediencia también es, yo voy a ser un misionero en donde yo esté. Se dice de una historia de un joven que fue a un campamento y cuando regresó, sus papás le dijeron, ¿cómo te fue en el campamento? Bien, nadie se enteró que era cristiano. Y dice, qué triste. ¿Por qué? Porque tuvieron que darse cuenta. No porque te vas a poner a predicar, porque no en todos los lugares se tiene esa libertad, pero sí de lo que ven a través de ti. Por eso dice la Biblia, ténganos los hombres por servidores de Cristo, que cuando usted lo vean digan, es un hombre que busca de Dios, es una mujer que ama al Señor. ¿Cómo lo sabes? Porque da gracias por los alimentos que Dios le da, porque hace cosas, y claro, así lo dice la gente, para su Dios. Decide dejar de comprarse una coca porque dice que es más importante apoyar la obra que su iglesia hace. Claro, ellos no lo entienden como nosotros lo entendemos, pero es un compromiso personal entre usted, entre yo y Dios. Si creemos que Dios es misionero y nuestro Dios es misionero. Por eso dice Pablo, ténganos los hombres, primera cosa, somos servidores de Cristo. Nuestras iglesias, si tenemos el derecho de llamarnos iglesias, es porque vamos a ser fieles. ¿Fieles a qué? No fieles solamente a los siervos de Dios, porque no son infalibles, nosotros no creemos eso. Fieles a la palabra de Dios, fieles a los principios que Dios ha dejado en su palabra. Decía nuestro hermano Fernando de una hermana que se fue bien, está en otra iglesia donde hacen cosas raras. Cuando yo hablo con los jóvenes en la iglesia les digo, cuando ustedes escuchen algo y alguien les diga que está compartiendo de la Biblia y algo no les cuadre, ustedes tienen no el derecho, la obligación de preguntarle, ¿y dónde lo dice la Biblia? ¿Y dónde se encuentra eso en la palabra de Dios? Si no está en la Biblia, es herejía. Y entonces tenemos que desecharlo porque tarde o temprano nos va a destruir. Tenemos que ser fieles a nuestro llamado. ¿Es bueno tener iglesias? Claro que sí, porque crecemos y el crecer es un compromiso. Pero las iglesias solo son el vehículo para que más gente conozca de Cristo. ¿Por qué nuestros templos tenemos cultos abiertos? ¿Qué son los cultos abiertos? Que cuando tenemos un servicio no se cierran las puertas. No sé si en alguna de sus iglesias lo hagan. No somos de la sociedad secreta donde nos reunimos y nos encerramos. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando compartimos la palabra de Dios, todo mundo tiene derecho a escuchar la voz de Dios. Por eso nuestros cultos son abiertos. Por eso tenemos que tener iglesias fieles, iglesias comprometidas. Porque cuando no tenemos eso, tarde o temprano nos vamos a perder en el camino. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios. Como el eunuco, ¿se acuerda usted que Felipe, Dios lo mandó en el camino a Samaria? Iba un eunuco que dice la Biblia, que venía de adorar en Jerusalén. Y la pregunta que le hizo el eunuco a Felipe, Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y es donde entra nuestro compromiso. La respuesta de Felipe el eunuco le dijo, no, ¿por qué? Porque necesito que alguien me enseñe.
¿Cómo va a conocer la gente de allá afuera el mensaje verdadero cuando hay tanta desinformación? A través de iglesias fieles, a través de hombres y mujeres fieles, a través de que nosotros mantengamos el compromiso que un día hicimos. Cuando nosotros decidimos organizarnos como iglesia, lo que dijimos es que hicimos un compromiso de que la obra de Dios la vamos a realizar, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que no somos los dueños, somos administradores, o en el original tendríamos que leer, somos mayordomos. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la obra que está aquí en Nesa? No es de la iglesia Príncipe de Paz. La iglesia Príncipe de Paz solo es el medio, es de Dios. ¿De quién es la obra que están haciendo allá en Cuautitlán? Lo mismo, y la obra que están haciendo en Melchor Ocampo, y la obra que estamos haciendo con la ayuda de Dios en Valle de Chalco, ¿de quién es? De Cristo, de nuestro Dios. Porque cuando perdemos la mirada, hay pastores que se atreven a decir, es mi iglesia, es mi trabajo, y eso me suena como Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted en Daniel 4, Daniel 5, que dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? No, no es nuestra iglesia, no es nuestra obra, no es nuestra capacidad. Es que Dios nos da el gran privilegio de participar en su obra, siempre y cuando tengamos un compromiso, porque tenemos que ser fieles en la administración que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos ha dado? Muchas cosas Dios nos ha dado a los que tenemos la oportunidad de servir en las iglesias. Dios nos ha dado hombres y mujeres salvos con dones y talentos que debemos ayudarlos y guiarlos para que su vida sea útil en la obra misionera. Si no es así, nuestras iglesias no tienen sentido. Es bueno cantar, claro, es hermoso cantar, pero la gente no se salva por los cantos. Dice Romanos 10 que la fe no viene por los cantos espirituales. Dice Romanos 10 que la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos que decidir entre cantar y predicar el evangelio, no tiene que haber discusión. Lo más importante no es que la gente se lleve un canto bonito, es importante, pero que se lleve la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser sabios en administrar. Decir, Señor, todos estos recursos nos los has dado. ¿Cómo quieres que los usemos? Y Dios nos va a guiar. El Señor prometió en Juan 14, cuando habló del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad de Dios. ¿Usted está convencido realmente que nuestros templos Dios los quiere usar para que la gente conozca de Cristo? Sí, por eso construimos templos. No para que nos protejan del calor, no para que nos protejan del frío, para que la gente sepa que aquí en Nesa hay un lugar donde pueden venir y van a recibir la palabra de Dios. Que allá en Cuautitlán hay un lugar también, y así nuestras iglesias, si nuestros templos no sirven para eso, estamos perdiendo los recursos que Dios nos ha dado. Pero requiere un compromiso, dice la Biblia, versículo 2, y ya voy a terminar porque ya estoy llegando a mi tiempo. Dice versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué pide Dios? Que hagamos una obra, dice hermano Fernando, aquí en Nesa, como 2 millones de personas. Que los 2 millones estén aquí, si es la voluntad de Dios, sí. Pero más que otra cosa, dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros que somos administradores de lo que Dios nos ha dado personalmente, si Dios le ha dado la bendición de enseñar, usted tiene que ser un maestro, una maestra fiel en la enseñanza. Si Dios no le ha dado el don de la enseñanza, pero le ha dado el don de ser diácono, de ser algo especial en su obra, lo único que pide Dios, dice versículo 2, que cuando nos tengamos que presentar ante nuestro Señor, seamos hallados fieles, fieles.
a pesar de las circunstancias, a pesar de las carencias, a pesar de cualquier cosa que se ponga en nuestra contra, tenemos que ser hallados fieles. Fieles, que cuando el Señor nos pregunte en aquel día, ¿hiciste la obra? No nos alejemos, como dice la palabra, que algunos se van a alejar avergonzados. No, Señor, porque estaba lloviendo. No, Señor, porque hacía frío. No, Señor, porque los hermanos, no, qué iglesia tan tremenda. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el ser fieles es un compromiso personal entre usted y su Dios. Entre yo y mi Dios. Si no estoy haciendo eso, no le estoy fallando a la iglesia, no le estoy fallando a mi pastor, no le estoy fallando a la asociación. Algo mucho más tremendo y grave. Le estoy fallando a la confianza que Dios ha puesto en mí. ¿Dios confía en nosotros? Sí, por eso nos manda a hacer su obra. Pero 3 cosas y nada más para terminar. Tenemos que ser o ponernos en la cabeza. Somos siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Tenemos que ser administradores porque tenemos una responsabilidad que cumplir. ¿Para qué Dios nos ha dado recursos financieros? Para que hagamos su obra, para que podamos enviar misioneros, comprar folletos y hacer cosas que se necesitan. ¿Cómo pagan la luz aquí? Con dinero. ¿Cómo sustentamos a los siervos de Dios en la obra? Con recursos financieros. Por eso tenemos que ser fieles. Y no hablamos solamente de dar recursos financieros. Eso es la parte, ¿sabe usted? Es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque cualquiera puede dar dinero, ¿cierto o no? Sí, es más, hay gente del mundo que hasta es capaz de dar más que nosotros. Claro, no lo enfocan en la manera correcta. Pero dar dinero es lo más fácil del mundo. Yo les decía a los muchachos, a los jóvenes, nuestro trabajo vale tan poco que solamente nos pagan con dinero. Yo hago mi trabajo secularmente hablando, llega la quincena y me dicen, ahí está tu sueldo, y san se acabó. En la obra de Dios no es así. Por eso tenemos que pedirle, Señor, todos estos recursos que tú nos has dado, ayúdanos a administrarlos para que podamos ser hallados fieles. 3 compromisos que tenemos con nuestro Señor. Que podamos ser dignos de ser llamados siervos de Cristo. Que podamos administrar los recursos que Él nos ha dado y que podamos ser fieles a lo que Él nos ha mandado. Dios no nos ha mandado cosas tan sofisticadas, tan complicadas, que necesitamos que venga un ángel. El único que Dios pide de nosotros es eso que está aquí. Dice la Biblia, id por todo el mundo, ¿y qué hay que hacer? Si se van a convertir, si Dios va a hablar a su corazón, eso no nos toca. Lo que nos toca es, Señor, hicimos la tarea que tú nos mandaste. Por eso esta actividad se llama Encuentro de Misiones, porque nos animamos a seguir haciendo la obra. Como dice el hermano Miguel, hay hermanos que se ven más seguido y gracias a Dios. Nosotros que no, al rato que usted se vaya, llévese ese pensamiento. Gracias a Dios porque la obra aquí en Nesa se sigue haciendo. Gracias a Dios porque el hermano Fernando nos comparte que la obra en Cuautitlán se sigue haciendo a pesar de todo. Gracias a Dios porque a pesar, y Fernando puede hablar mucho más de eso a nivel incluso personal. Gracias a Dios porque Dios sigue poniendo un hombre en Menchoro Ocampo para hacer su obra. Y nosotros podemos decir, gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con la iglesia Mahanaim. A pesar de todo, a pesar de que no hay pastor, a pesar de circunstancias difíciles, porque nosotros creemos en el Dios que hace posible lo imposible. Por eso nuestro Dios solo demanda que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Y doy tiempo a nuestro hermano Alejandro. No, hermano, este año no.